Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Hola, espero que no solamente ahora, sino siempre estén bien, en buen ánimo y con mucha voluntad de compartir con nosotros la palabra de Dios. Nosotros, de este lado, estamos también bien y con mucho entusiasmo, con mucha voluntad, con mucho deseo de seguir configurando mensajes como lo que hemos compartido con ustedes. Así que, como siempre, estaremos en la más plena disposición, la joven Evelyn Hernández, su hermano José Alberto Almonte en cámaras y un servidor quien le habla, Julián de Paula de la Cruz. Así que vamos a iniciar como siempre dándole la gracia al Eterno por la oportunidad que nos da de reunirnos en su nombre para tratar asuntos relacionados con su palabra. Así que después de darle la gracia a Dios, le damos la gracia a ustedes porque todos los días que tenemos conferencia y que vamos a compartir estudios, ustedes hacen acto de presencia para apoyarnos y para oír todo nuestro mensaje. Así también le damos la gracia a todos los amigos que nos siguen a través de las redes y que nos apoyan. Así que vamos a tratar un tema hoy de mucha importancia y del cual se habla muchísimo en todos los grupos religiosos, en todas las sectas, en todas las religiones. Se menciona el concepto o el término anticristo. Vamos a tratar ese tema hoy. Hemos tomado alguna cita bíblica de los evangelios, de las cartas del apóstol Pablo y de la carta de Juan, entre otros, para tratar el tema del anticristo. Antes de iniciar, yo quiero decirle que el concepto anticristo es un concepto que está formado por una palabra compuesta. La palabra Cristo significa el Hijo de Dios y anti, cuando a cualquier palabra se le antepone ese prefijo, significa lo contrario, lo oponente, lo adverso. Así que cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de los hombres y de las mujeres que son contrarios a Cristo, que tienen una misión, que tienen un ministerio contrario al de Cristo. Y cuando hablamos de esos tipos de hombres y mujeres, estamos hablando de los Adanes y la Eva. Entonces, es bueno comprender que anticristo siempre ha habido. No es como muchos profetizan y como muchos enseñan, que va a venir un sistema político y se va a instalar en el mundo entero para gobernar a toda la humanidad y someterla a su voluntad. Ciertamente es un sistema mundial, pero no es un sistema religioso, no es un sistema político, perdón. Es un sistema religioso. Es una forma de predicar y de enseñar opuesta, contraria a la de Cristo. Y esto de anticristo siempre lo han habido. Porque cuando Noé, habían personas contrarias a Noé, que hablaba y predicaba de Dios y enseñaba el camino de Dios. Cuando Abraham, que era contemporáneo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, habían personas contrarias a Abraham, que hablaba y enseñaba el camino de Dios, juntamente con Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham fue amigo de Dios
Y como fue un pastor, un predicador, hubieron muchos que le creyeron, hubieron muchos que aceptaron su mensaje. Y todo aquello que aceptaron el mensaje, la palabra de Dios por boca de Abraham, se unieron a Dios al unirse a Abraham. Porque es como dijo Jesús de Nazaret: todo aquel que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Todo aquel que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Pero también todo aquel que recibe a una persona rebelde, embustera, mentirosa, recompensa de mentiroso recibe. Así es que también en tiempo de Jesús de Nazaret, todos aquellos hombres y mujeres que practicaban una secta dentro de los sumos sacerdotes, los fariseos, los jebuseos y las diferentes sectas que habían en tiempo de Jesús y de Juan el Bautista, esas personas eran anticristo, porque odiaban a Cristo, odiaban a Juan el Bautista, aborrecían la palabra de Dios y no querían saber nada de lo que eran las leyes y los principios de Dios. Porque el impío, la persona inconversa, aborrece la palabra de Dios y aborrece los mandamientos del Señor. Y ya ese hombre o esa mujer, o ese grupo de hombres o ese grupo de mujeres, ya está actuando como un anticristo, como un adversario a Cristo, como un opositor. De manera que el concepto anticristo significa opositor, conspirador de Cristo. Significa oposición. Una persona que es capaz de ponerse de acuerdo con su grupo para conspirar en contra de Cristo y de lo que son de Él. Así, cuando los judíos llamaban a Jesús embaucador, lo llamaban falsante, lo llamaban y le decían que por el poder del rey de los demonios era que él hacía señales y curaciones, eso era una actitud y eran palabras de opositores, de personas que le contradecían y que le llevaban la contraria. Porque cualquier término que se le anteponga el prefijo anti, por ejemplo, al término democracia, cuando un país es un país democrático, que sus autoridades la eligen el pueblo a través del voto popular, ese es un país democrático, porque elige sus autoridades, su gobernante, sus administradores de la cosa pública, la elige el pueblo por medio del voto. Pero cuando hay un país que es antidemocrático, entonces podría ser un país al que llamamos dictadura o dictador, que los gobernantes se autoeligen ellos, se autoimponen y no son democráticos, son antidemocráticos, como lo hay mucho en el mundo. Así es que el concepto anticristo significa un opositor, una persona o un grupo de personas contrario a Cristo. Y eso todo el tiempo lo ha habido. Entonces podemos decir, y ya sabemos que anticristo es un sistema de religión, un sistema religioso opuesto y contrario al Hijo de Dios. Opositores que no creen ni aceptan lo que dice Cristo. Así que para dar inicio al tema de hoy, vamos a leer la primera lectura. En San Juan 10, del 22 al 42, los judíos rechazan a Jesús. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como le he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfemia. Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y le decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Muchas gracias. La primera lectura que hemos leído para tratar el tema del anticristo está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso del 22 al 42. Y esa lectura lleva como título: los judíos rechazan a Jesús. Aquí vemos una controversia entre Jesús y los judíos, especialmente los judíos que practicaban una secta, que practicaban una religión. Porque dice claro el revelador, el apóstol Juan, que en esos momentos se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Entonces Jesús andaba en el templo del pórtico de Salomón. Se celebraba una fiesta. ¿Dónde se estaba celebrando? En el templo que había construido Salomón. Entonces, obviamente, las personas que siempre asisten a los templos, a las iglesias o lo que muchos llamamos las sinagogas de los judíos, allí asisten las personas que practican una secta, que practican una religión, ya sean los sumos sacerdotes, ya sean los fariseos, los saduceos, los jebuseos, uno de ellos, o quizá varios en común. Y estando Jesús entre ellos, lo rodearon los judíos y le dijeron, obviamente él estaba predicando, él estaba evangelizando, y los judíos parece ser que no se sentían bien con que Jesús le hablara a las personas. Pero por el escenario, por la escena que describe el apóstol, se ve que estaba predicando. Porque ¿qué le preguntaron los judíos cuando lo rodearon? ¿Hasta cuándo tú nos perturbarás el alma? Oye bien, cuán ofendidos se sentían. Cuán molestos se sentían. Si tú eres el Cristo, dísnoslos abiertamente. Jesús se lo estaba diciendo. Jesús, eso era lo que él le enseñaba y de eso era que él le hablaba. Y Jesús le respondió: os se lo he dicho, yo se lo he dicho que yo soy. Y no creéis. Yo se lo he dicho, yo le he hablado, yo se lo he explicado, pero ustedes no creen.
La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ella dan testimonio de mí, dice Jesús a los judíos. Pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. Como yo se lo he dicho, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no son de las personas que me creen, ustedes no son de las personas que me siguen. Entonces dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellas me siguen. Cuando Jesús habla de sus ovejas, Jesús está hablando de las personas que creen en Él, las personas que aceptan su mensaje, las personas que oyen su voz, que oyen su palabra. Pero los judíos, como no eran de ese grupo de Jesús, no eran del grupo de Juan el Bautista, no eran del grupo que Dios había llamado, que Dios había elegido, por eso mantenían la oposición y mantenían la contradicción al Hijo de Dios. Entonces, Jesús le dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, y ellas me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la puede arrebatar de la mano de mi mano. Mi Padre y yo, mi Padre que me la dio, mayor que todos es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno mismo somos. Eso le decía Jesús y nos dice hoy a nosotros. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús respondió, muchas obras buenas yo he hecho delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas ustedes me apedrean? Y ellos le respondieron, por ninguna obra que tú has hecho nosotros te apedreamos, sino por la blasfemia que tú hablas. ¿Por qué tú siendo hombre te hace Dios? Oye bien, con la irrespetuosidad que trataban y hasta el día de hoy tratan los judíos, los religiosos, al Hijo de Dios. En todo lo que es la lectura, por varias veces lo llaman blasfema. Y cuando hablamos de una persona blasfema, estamos hablando de una persona mentirosa, una persona inicua, una persona dado a los vicios, una persona antirreligiosa, una persona que miente a diestra y a siniestra, una persona malhechora. Y ese fue el apelativo con el cual se refirieron ellos a Jesús, como un hombre blasfemo. Entonces dice Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Y si Dios llamó dioses a aquellos sobre los cuales vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes le dicen, tú eres un blasfemo, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a la obra que yo estoy haciendo, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Eso eran los judíos rechazando y enfrentando a Jesús como enfrenta un hombre a otro hombre, como enfrenta un hombre a una persona enemiga, a una persona opuesta y contraria. Y dice el revelador en el verso 39 que procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos, salió disparado de allí. Y se fue
de nuevo al otro lado de Jordán, a donde había estado predicando y bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Dice Juan que muchos venían a él y le decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. No hizo milagro, no hizo señal. Pero todo lo que él dijo de Jesús era verdad. Y muchos de los que iban a él creyeron en él. Así es que, mis hermanos, una persona que le contradiga a Jesús, a Cristo, no importa que fuera ayer, hoy o mañana, pero es un anticristo, es un opositor, es un conspirador de Cristo, es un enemigo y un opositor. Porque la palabra que ellos expresaron como de él, que era blasfemo, y que le mentía según el criterio de ellos, eran propios de un adversario, eran propios de un conspirador, de un enemigo. Vamos a leer la próxima lectura. En 1 de Juan 2, del 18 al 29, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he Cristo esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, muchas gracias. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso del 18 al 29, ahí el apóstol Juan vuelve y nos habla sobre el anticristo. ¿Y qué dice él? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que ya es el último tiempo. El apóstol Juan hace referencia y nos dice, nos revela que ya es el último tiempo. Y que así como nosotros oímos que el anticristo viene, así ya ahora han surgido muchos anticristos. Y cuando el apóstol habla de los anticristos que han surgido y dice que son muchos, está hablando de la cantidad de sectas y de la cantidad de religiones que con el transcurrir del tiempo, después de que Jesús de Nazaret se manifestó en Israel, con el transcurrir del tiempo ha ido creciendo el número de sectas, el número de religiones, que ya podemos decir que son miles las que existen. Ustedes saben que tanto los profetas como Jesús y como los apóstoles predijeron que para el último tiempo iba a ser un tiempo bien difícil.
porque iban a surgir muchos engañadores, iban a surgir muchos tergiversadores de la palabra, iban a surgir y se iban a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, y que muchos hombres y muchas mujeres seguirían sus disoluciones, por causa de lo cuales el camino de la verdad sería blasfemado. Y a todos esos grupos sectarios religiosos que hoy día existen, como todos nosotros lo sabemos, son a lo que se refirió el apóstol Juan como los anticristos. Entonces, obviamente, es como él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de los apóstoles, si hubiesen sido de los discípulos de Jesús, habrían permanecido con ellos. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de los que creen en Jesús, no todos son de los que aman a Jesús, no son todos los que creen en Cristo. No son todos los que aman a Dios. Porque después que Satanás introdujo la mentira al mundo, a la mente y al corazón de la humanidad, en nuestros primeros padres, para el mundo secular, para el mundo común y corriente, la verdad no tiene importancia, la verdad no tiene credibilidad, la verdad no tiene valor, sino la mentira. Por eso dijo el apóstol Pablo que los hombres malos seguirían de malas en peor, engañando y siendo engañados. Y por eso el engaño tiene tanta importancia y tiene tanto valor en todos los anticristos. Pero en la boca de Cristo y en la boca de los apóstoles de Jesús, nunca se habló mentira, nunca se habló engaño. Y hasta el día de hoy, el que mienta y el que habla engaño no pertenece al grupo de lo del maestro, no pertenece a las ovejas de Jesús. Así que es bueno que tengamos eso bien claro, porque nadie que sea de las ovejas del maestro dice algo en contra de él, ni mucho menos pronuncia palabras en contra de él, como blasfemo, como mentiroso, como falsante. ¿Y qué nos dice el apóstol? Pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No está escrito, no nos han escrito como que ignoramos la verdad, sino porque la conocemos. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Quiénes son los anticristos? Son los que niegan a Cristo, son los que no lo aceptan, son los que no le creen. Y esos son los que niegan a Cristo, los que niegan al Padre. Entonces dice él, si lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, entonces tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y Él dice, le hemos escrito sobre lo que los engañan, sobre lo que mienten. Todo el que miente, todo el que engaña, es un anticristo. Porque la mentira no procede de Dios, ni va a Dios. La verdad viene de Dios y va a Dios. Entonces dice el apóstol, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos,
Permanece en Él para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzado. Sabe que si Él es justo, todo aquel que practica justicia es nacido de Él. Así que el anticristo es una persona que miente. Es una persona que no cree en la verdad, pero cree en la mentira. Es una persona que la verdad no la habla, pero habla la mentira. Por eso su vida es el engaño. Y por eso engaño ha recibido. Hermano, hasta aquí hemos llegado con el tema, con la primera parte del tema, el anticristo. Hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos mensajeros. Así que estamos bien alegres de su compañía. Nosotros, como siempre, de este lado, la joven Evelyn Hernández. Un servidor, como nuestro hermano José Alberto Almonte, en cámara, en los controles, y quien le habla, su hermano Julián de Paula. Juntamente, los tres le damos la gracia por esa compañía que nos hacen día tras día. Dios le bendiga y hasta luego.